Mi colega El Fayette me dijo algo cuando yo era pequeño y me la jalaba unas 20 veces al día. Creamos dioses y carceleros porque nos sentíamos pequeños, avergonzados y solos. Dijo, les dejamos ponernos a prueba y juzgarnos, y como ovejas camino del matadero, permitimos que nos condenaran. Mira ya, nuestra condena ha terminado. Este es un fragmento de un cómic realmente genial, increíble, llamado Los Invisibles. Yo lo leí cuando estaba en el servicio militar y la verdad es que para mí fue completamente catártico porque iba en contra de todo lo que estaba viendo en ese entonces, de todo lo que estaba aprendiendo en ese entonces. Y bueno, yo creo que es el mejor cómic para empezar con esta nueva sección que se va a llamar cómics que tienes que leer antes de morir o cómics que están en la lista de ser el mejor cómic de la historia, no de ser los mejores, sino de ser directamente el mejor cómic de la historia. No vamos a hablar hoy propiamente de Los Invisibles, vamos a hablar de la trilogía del sigilo, que es la trilogía que encierra la historia de Los Invisibles. Esta trilogía es creada por el escocés loco llamado Grant Morrison. Él es mago del caos y es uno de los escritores más impresionantes de la historia de los cómics en Estados Unidos. Para empezar porque es uno de los más prominentes, es uno de los que más cómics tiene, y para seguir porque es uno de los que tiene los mejores cómics que se han hecho, algunos de los mejores cómics que se han hecho. Arkham Asylum, que es uno de los mejores cómics que hay de Batman, o Superman All Star, que es uno de los mejores cómics de Superman, o incluso sus carreras con los diferentes equipos superheroicos como la Liga de la Justicia, los X-Men, son lo mejor que hay dentro del género superheroico. Ahora, ¿qué es la trilogía del sigilo? La trilogía del sigilo es algo así como una introducción hacia las artes oscuras, místicas de la magia del caos, y al mismo tiempo uno de los cómics más íntimos, más honestos y más sinceros que tiene el autor. Es un cómic muy autobiográfico, más bien es una trilogía muy autobiográfica. El primer cómic de esta trilogía es Flex Mentalo. Flex Mentalo gira en torno a un evento catártico que el autor experimentó cuando era un joven adulto, cuando estaba pasando de la adolescencia a la adultez propiamente. Y también se basa muchísimo en todas las ideas que dominaron su mente y que dominaron su mundo cuando era un niño. Ideas como la bomba atómica, Superman, los superhéroes y todo ese tipo de cosas. Rock and roll, todo ese tipo de cosas. Y es genial. Flex Mentalo es increíble y es una obra que además es muy trabajada, porque tanto los personajes que tiene como la historia que se desarrolla, como todo lo que tiene que ver con Flex Mentalo y con él dentro de la historia, fue muy trabajado por Grant Morrison durante mucho tiempo hasta que al fin lo pudo traer a papel y tinta. Eh, y es una buena manera de empezar. Es el más simple de los tres cómics que tenemos aquí, porque este sí engloba eventos que sucedieron o eventos que pasaron. Y no solamente ideas, los demás son más abstractos en este sentido. Son muy autobiográficos, pero sobre ideas que gobernaron al autor, no tanto sobre eventos específicos o concretos, aunque sí aparecen. El siguiente cómic de la trilogía es Los Invisibles. Es una metahistoria. También tiene que ver con un evento catártico de su vida de adulto o de joven adulto, que fue una abducción extraterrestre que él sufrió mientras estaba meditando con hongos alucinógenos en un retiro espiritual en Nepal. Increíble. Creo que es una de esas cosas que yo también quisiera hacer antes de morir, no nada más leer este cómic. Y bueno, también habla sobre todas las ideas que gobernaron su vida adulta. Hay un experimento narrativo muy importante aquí. Él utiliza narrativa lineal, no lineal, simétrica, asimétrica, circular, perpendicular, poligonal, etcétera. Una gran cantidad de diferentes formas de
conectar el hilo argumental. Tiene una complejidad narrativa bastante considerable. Algunos dicen que es ilegible precisamente por eso, pero yo no lo considero ilegible. Para mí es perfectamente capaz de leerse y claro, te toma tiempo procesarlo y entenderlo, pero no lo considero nada demasiado extraordinario o más allá de sí. Y es un genial cómic, aborda las inquietudes del autor eh, de todo tipo de formas y todo tipo de inquietudes, además, inquietudes sexuales, inquietudes conspiranoicas, inquietudes superheroicas, inquietudes filosóficas incluso. Um, el autor de este cómic ha leído muchísimo, tiene una biblioteca bastante enorme de filosofía, de magia del caos, de todo tipo de magia, de historia, de un montón de cosas y todo eso logra plasmarlo ahí. Incluso inquietudes ideológicas o inquietudes teológicas logra plasmarlas. Y es realmente fascinante todo lo que logra. El último cómic de esta trilogía es la trilogía de Lasco, The Field, que es completamente asquerosa eso para empezar. Bueno, este sucede en un evento específico, bueno, en un momento más bien específico de la vida de Morrison. Es un momento en el cual muere su padre, él se divorcia cuando empieza a escribir Los Invisibles más o menos, pero pues se divorció y fue a viajar por el mundo y a pasarla bien. Ya para cuando sucede esto, él se siente muy muy solo precisamente porque llegó a un punto en el cual ya no podía estar con una mujer. Él cuenta una anécdota muy graciosa en la cual conoce a tres desnudistas que son fanáticas de Los Invisibles, de ese cómic. Y entonces ellas se encierran con él en un cuarto y él, en vez de hacer cualquier cosa que se puedan imaginar, se pone a hablarles de física cuántica. Y entonces al final se queda pensando y dice, ¿qué clase de ñoño soy? O sea, ¿en qué mundo vivo? ¿Cómo es posible que tenga tres desnudistas fanáticas de mi trabajo que aman todo lo que hago y que lo único que hagamos sea hablar de física cuántica? Entonces llegó a un punto muy desconectado en el ámbito sexual, por decirlo así, en el ámbito romántico más que el sexual. Y bueno, es cuando le empezó a pegar todo ese tipo de cosas. Muere su padre, sucede esta frustración sexual, muere su gato, pasa el 9/11 que a él le pegó muy fuerte. eh, y cuando lo narra yo me imagino que algún amigo suyo o alguien debió haber muerto ahí porque lo devastó, el 9/11 lo devastó por completo. Lo más seguro es que simplemente sea su calidad humana, porque bueno, no hay nadie más fan de Superman en este mundo que Grant Morrison. Y la verdad es que si me dijeran que fue simplemente por calidad humana que le molestó tanto el 9/11, yo lo creería completamente. Saca el cómic que se llamó Crisis Final de DC y todo el mundo odió ese cómic precisamente porque fue muy complejo y hubo mucha gente que no le entendió. Pero bueno, se me hace como muy tonto porque él se esfuerza mucho para que entiendas los conceptos. Yo leí Crisis Final, yo leí Los Invisibles y la verdad yo creo que él se esfuerza mucho porque la gente entienda los conceptos nuevos que inventa. Lo que sí es que tiene ese talento para que tú entiendas lo que sabes y que tú entiendas lo que no sabes. Es decir, que entiendas que detrás de toda la narrativa de lo que está pasando frente a ti hay un mar de cosas más allá de, más grandes que atrás que no entiendes y que no alcanzas a comprender y tú entiendes que no lo entiendes. Y eso es increíble. Yo creo que eso es lo que pasó con Crisis Final. Y si a mí me preguntas, yo creo que es mucho más interesante cuando un autor eh, hace que entiendas que tú no entiendes algo, a cuando un autor te da todo como en bandeja de plata, ¿no? Entonces todo el mundo empezó a odiar a Grant Morrison cuando fue lo de Crisis Final.
Y todos estos eventos, todo esto que sucedió, le sirvió para darse cuenta que Los Invisibles, a pesar de ser muy humano y de mostrar situaciones muy humanas y de mostrar a mucha gente que es más fácil que todo el mundo se identifique. Por ejemplo, tiene una protagonista que es transexual, es bruja náhuatl y es mitad brasileña, mitad mexicana y que conoce varios idiomas, entonces está con el equipo a pesar de que varios son de Inglaterra. Entonces, todos los miembros del equipo son como muy diferentes entre sí y siempre hay un miembro del equipo que tú puedes decir, ah, bueno, yo, si bien no conozco a alguien así, puedo identificarme más con algo así que con este otro, por decirlo así. Entonces, a pesar de todo eso, él se dio cuenta de que Los Invisibles no reflejaba la vida de mucha gente, que mucha gente en realidad le estaba pasando mal, mucha gente está intentando escribir y las personas que leen lo que escriben piensan que lo que escriben es malo o es terrible o está mal. Mucha gente pierde familiares en el 9/11. Mucha gente pierde a su padre. A mucha gente se le muere su gato. Mucha gente sufre en el mundo. Y que todo ese tipo de cosas, todo ese dolor, toda esa miseria, toda esa mugre, toda esa soledad y todo ese infierno no estaban reflejados en Los Invisibles, a pesar de lo mucho que se esforzó porque todo tipo de cosas estuvieran reflejadas en Los Invisibles. Y por eso creó la trilogía, perdón, creó la última parte de esta trilogía, que es el asco. El asco es el infierno totalmente. Tiene un punto en el cual se vuelve un poco optimista, pero es optimismo en el infierno, es esperanza en las cenizas, en el fuego. Es increíble. Y ahí aborda contaminación, ahí aborda degenere sexual, aborda mugre, aborda sangre, aborda mierda, todo ese tipo de cosas. Y bueno, este video es más bien para recomendar que cualquier otro tipo de cosa, no es una crítica ni nada por el estilo, sino un video de recomendación.